Hola, muy buenas tardes. Soy Cliserio Cruz. Hoy les voy a presentar mi trabajo de tesis, mis avances de trabajo de investigación. El objetivo de este video, esta presentación, es primordialmente cubrir con los requisitos de la experiencia educativa del programa de doctorado del sexto periodo escolar, último semestre, que es divulgación del conocimiento. Espero que tengan la oportunidad de revisar esta presentación y sus comentarios serán más que bienvenidos, doctor Villegas y demás miembros, profesores, doctores del núcleo académico básico del doctorado. Voy a empezar por compartir mi pantalla, de modo que me dejarán de ver un momento, pero van a ver la presentación muy breve que tengo preparada para ustedes. No es una presentación en forma, por la situación, no podemos tener una conexión sincrónica, pero creo que este breve resumen va a ser de mucha utilidad para que ustedes estén informados de cuál es el estado actual de mi trabajo de investigación. De modo que voy a comenzar a compartir la pantalla. Muy bien, aquí va. Esperen un momento, por favor. Aquí está. Bueno, vamos a empezar con el título, que es la construcción de estrategias de aprendizaje de lenguas desde un análisis sociocultural y proxémico. Es el caso del idioma inglés en la educación superior en México. El título lo indica, es una investigación enfocada en estrategias de aprendizaje. La palabra estrategias o estrategia, revisé su etimología, tiene unas particularidades interesantes y una de ellas es que pues viene del griego, ¿no? Estrategia, que, bueno, también tiene derivaciones del latín, que se refieren a la forma en la que ciertos grupos militares emprendían procedimientos con motivos de militarización, obviamente para, bueno, favorecer sus acciones, sus procedimientos en cuanto a la cuestión de guerra. Ha tomado diferentes direcciones la palabra estrategias, una de ellas en el ámbito de la educación. Y bueno, tenemos diversas definiciones del tema estrategias, específicamente estrategias de aprendizaje. Eh, Dependiendo los autores, tenemos definiciones que van desde procesos hasta comportamientos. Oxford en el 2003 nos proporciona una definición muy atinada para el propósito de mi investigación, que son comportamientos específicos que los estudiantes utilizan para solucionar problemas de lengua, actividades, eh, evaluaciones, ¿no? Pero esto de comportamientos creo que me llamó mucho la atención. Hay otras definiciones que son un poquito más, digamos, técnicas, ¿no? Como procesos cognitivos, eh, por parte de Stern, ¿no? De Robin. Y bueno, para hacerles un poco más corta la presentación y más directo al punto, eh, decidí ponerle aprendizaje de lenguas porque aunque el estudio es el caso del idioma inglés, esta construcción de estrategias
bien puede ser útil para la construcción de estrategias de lenguas extranjeras, no solamente el inglés, desde un análisis sociocultural tomando en cuenta nuestro contexto, nuestro escenario en la educación superior en Veracruz, en el sistema público, en el Estado, y considerando también el análisis proxémico, que iré un poquito más a fondo en unos momentos en la presentación. En pocas palabras, este análisis proxémico surgió en el análisis de datos. En este ejercicio de análisis fue que me percaté de lo que los estudiantes reportaron y es uno de los grandes hallazgos hasta ahorita de mi investigación, el cual tiene que ver con comportamientos, cuestiones sensoriales y totalmente inherentes a la observación. Bueno, esta presentación originalmente fue preparada para el concurso de 3 Minutes Thesis, en el cual yo iba a estar participando, pero por motivos de la pandemia, la verdad es que no pudimos seguir adelante. Yo ya había participado en la convocatoria, pero se canceló, ¿no? Desafortunadamente se canceló. Y por eso es que solamente voy a utilizar una sola diapositiva, porque me solicitaban utilizar solo una. Y bueno, trabajando ahorita en este ejercicio de reporte de avances, me pareció oportuno porque ya lo tenía preparado de cierto modo y por eso es que lo tengo solamente en una diapositiva, pero lo tengo ordenado en el siguiente orden. Para empezar, con las estrategias de aprendizaje de lenguas, yo propongo un marco teórico en el cual yo reporto a todo lo que se ha creado, todo lo que se ha estudiado y bueno, lo que tenemos en cuanto a teoría de estrategias de aprendizaje de lenguas. Comenzamos con Rabin en 1975 y Stern, que empezaron con las estrategias cognitivas, con definiciones, con hábitos de estudio, muy interesante también, que son términos que si bien no son estrategias, pues están íntimamente relacionados con el término, son similares de cierto modo. En todo este marco teórico, yo detallo las similitudes y las diferencias entre cada uno de los scholars, entre cada uno de estos teóricos de las estrategias de aprendizaje. También tenemos a O'Malley y Chamot en 1990, que surgieron, estudio en el cual surgió una taxonomía, una clasificación de estrategias que preponderaba lo social, la interacción. Ahí se empezó a tomar un giro en cuanto a la cuestión cognitiva para que entrara lo social en juego en cuanto a las interacciones fuera y dentro del aula. Oxford continuó con este trabajo y abonó en 1990 y a través de los años hasta el 2003 y hasta la fecha, con, digamos, variantes de la taxonomía. De modo que ella propone una taxonomía que incluye lo afectivo, que incluye lo metacognitivo, incluye lo social, justo como O'Malley y Chamot, que, bueno, incluye lo cognitivo y lo divide en 6 diferentes tipos de estrategias y las separa, las denomina en estrategias directas e indirectas. Ahora, cada una de estas estrategias compensatorias, metacognitivas, sociales, afectivas, eh, compensatorias, de memoria, son separadas entre directas e indirectas porque lo directo tiene que ver con la cognición y lo indirecto con la metacognición. Es por ello que ella hace esta discriminación en la taxonomía, en esta clasificación.
También tenemos una aportación de Brown, Douglas Brown, en el 2002, un libro que la verdad me parece un parteaguas en las estrategias de aprendizaje en el contexto internacional, porque Brown, al mismo tiempo que Oxford, se empiezan a enfocar en la lengua extranjera más que la segunda lengua. Yo explico bien esta diferencia entre lengua extranjera y segunda lengua a partir de Krashen. Y bueno, y de Oxford y Brown, por supuesto, así como procesos de adquisición y aprendizaje, sus diferencias. No es lo mismo aprender la lengua que adquirir la lengua. Y el concepto de adquisición de lengua para Krashen resulta fundamental para todo el desarrollo de la construcción de las estrategias de aprendizaje eh, que forman parte de mi estudio. Pero regresando a lo de Brown, me parece que fue un parteaguas ya que empezó a desarrollar y a, digamos, a resaltar la cuestión cultural del aprendizaje de una lengua extranjera, incluso añadiendo unas estrategias para aprender una segunda cultura. Entonces, Brown interviene y sugiere que el aprendiente de idiomas, el aprendiente de inglés o de una lengua extranjera, debe desarrollar estrategias para aprender cultura. Y esto, por supuesto, podría generar ciertas habilidades de conciencia cultural, que es parte de mis hallazgos también. Ahora, esto que resalta Brown resulta muy importante para mi tesis, porque yo parto del entendido de que las estrategias de aprendizaje de lenguas se construyen a través de la interacción social. Es por eso que yo hago un análisis sociocultural. La primera de mis categorías que han emergido hasta el momento en el ejercicio de análisis de datos tiene que ver con esta radiografía del estudiante de lenguas en nuestro estado de Veracruz. De modo que se contextualiza la estrategia, se construye, se edifica a partir de esa radiografía y la logro consumar de acuerdo a las palabras de los participantes, del mismo participante. Aquí se refleja mucho la conciencia cultural y la conciencia lingüística, que son términos que voy a explicar precisamente justamente en el análisis de datos y en los hallazgos que hasta ahorita han sido reportados en mi estudio. Eh, bueno, este es un marco teórico. Ahora, también yo debo comentarles que comencé mi investigación en el 2017, cuando yo comencé con mis estudios de doctorado. Yo comencé con esta idea de ver todo el pasado cultural, el bagaje cultural de mi participante, que mi participante es el estudiante de lengua inglesa de la Universidad Veracruzana. Mi, mis participantes son de la generación 2018 y 2017. Ellos se encontraban tomando el curso de estrategias de aprendizaje de lenguas en la licenciatura en lengua inglesa y era el primer curso que tomaban en la licenciatura, de modo que ahí se podía ver qué había antes de la universidad y durante sus estudios en ese curso en inglés principiantes, lo cual me daba dos visiones distintas. Una, la que ellos traían consigo antes de entrar a la universidad y la otra que se iba desarrollando conforme a la interacción en el contexto universitario. Ahora, por eso me resultó bastante interesante abordar mi tesis, tema de investigación, mediante el capital cultural
y esta visión social reflexiva de bordesiana, de Bourdieu. Después, conforme fui avanzando con mi tesis, me di cuenta que esta teoría bordesiana de los capitales, capital cultural, capital económico, capital simbólico, de alguna manera se podía relacionar, bueno, se puede relacionar con todo realmente la teoría bordesiana, pero con las representaciones sociales, que son procesos psicológicos, pero que empezaron como representaciones colectivas y después empezaron a ser manejadas en el ámbito de la psicología por Moscovici, Jodelet, ¿no? Y que también eran muy utilizados en el campo de la antropología. De ese modo yo encontré en mi redacción de marco conceptual importante detallar cada uno de los conceptos que yo manejo en mi marco teórico y en mi revisión de literatura. Ahora, es muy importante aclarar que ahorita estoy explicando en este momento el proceso que llevé a cabo, es decir, cómo comenzó este interés por la cuestión cultural. En mi marco conceptual explico eso, pero también explico la teoría sociocultural de Vygotsky, que respalda todo lo que yo tenía planeado desde que comencé con mi tema de tesis y que sustenta la construcción del conocimiento, el, 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 um, eh, el CPD, Zone of Proximal Development, ¿no? La zona de desarrollo próximo que habla, que es como es un concepto de inteligencia. Y de ahí yo parto para poder, digamos, embonar todas las ideas de mi tesis con la teoría sociocultural. Después se empata con el análisis proxémico ya en el ejercicio de análisis de datos, análisis proxémico, que un poco más adelante se los explicaré. Ahora, con relación a la revisión de literatura, pues hay estudios diversos. La verdad es que sí hay muchísima literatura, estudios relacionados con el desarrollo de estrategias de aprendizaje de lenguas. Creo que es un tema, pues, concurrido, está en la agenda de la investigación en lenguas extranjeras, pero debo ser sincero, toda la literatura que yo he encontrado y que se encuentra en ese apartado no genera nuevas estrategias, no ha construido ninguna otra taxonomía más que la de este autor, Kumarabadivelu, en el 2003, que sí empieza con otras ideas metacognitivas, metalingüísticas, metaculturales, y que es de las pocas taxonomías que fueron desarrollándose hasta el 2010, que las fue editando, y que sí tocan aspectos socioculturales, pero en el ámbito internacional. Mi revisión de literatura va desde lo internacional hasta lo nacional, hasta lo regional y local. De modo que el vacío que yo espero poder llenar con mi tesis es precisamente la edificación sociocultural en el contexto de la licenciatura en lengua inglesa en nuestro estado de Veracruz, en la educación pública, y que podría ser relevante para otros contextos similares. No obstante, eh, yo desde un principio tenía un objetivo muy claro, ambicioso al mismo tiempo, pero eh, bueno, sabemos que en el proceso de investigación siempre nos llevamos sorpresas y bueno, no es un ejercicio lineal. Eh, yo estaba muy esperanzado de poder generar una nueva taxonomía de estrategias
contextualizada para nuestro escenario, para nuestra cultura y pertinente sobre todo para nuestros estudiantes. Creo que hasta ahorita con los hallazgos ya no puedo ser tan ambicioso, pero sí hay una contribución clara. Y esa contribución clara es este rescate del análisis proxémico, del análisis visual, creo que es muy rica la observación participante en este sentido, porque me ayuda a rescatar cuestiones kinésicas, ¿no? Que si no hubieran sido observadas, que si no hubieran sido ejecutadas por los estudiantes y captadas por medio de las observaciones, no hubiera sido posible generar esta taxonomía que yo pretendo proponer como parte de mi contribución. No una taxonomía entera, pero creo que sí una contribución a lo que se ha hecho hasta ahorita y sobre todo pertinente para nuestro contexto. Me siento muy optimista y bueno, hasta ahorita el análisis de datos me ha generado una categoría este, hasta cierto punto nueva para la literatura que yo manejo, eh, 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 que es vasta, ¿no? Entonces, me parece que ahí estaría eh, un vacío que podría ser llenado con esta pequeña y muy humilde contribución. Ahora, yo por mi estudio, desde el principio, desde el curso de metodología, definí mi metodología, pero como les comentaba, la metodología pues sufre cambios, ¿no? De acuerdo, lo que te mueven los datos, eso sí. Pero antes de que hiciera yo la recolección de datos, determiné que el paradigma constructivista iba iba a dirigir, ¿no? Mi recolecta de datos, un enfoque cualitativo, y estuve pensando en en narrativa, ¿no? Como tipo de investigación. Sin embargo, debido a la cuestión sociocultural y a que uno de los objetivos era evaluar las implicaciones pedagógicas de esta construcción sociocultural en este escenario específico, decidí dejarlo en un estudio de caso y lo respaldé con los autores correspondientes, Creswell, con Jane, ¿no? Y bueno, todo está en mi redacción de manera muy expedita. Ahora, esto se definió desde el inicio de mis estudios de doctorado, para que entonces yo procediera a reflexionar acerca de los métodos de recolección de datos que iba a utilizar. Finalmente llegué a la determinación de utilizar una observación participante, entrevistas semiestructuradas, notas de campo y diarios en los cuales yo ponía mis reflexiones. Son, reflexiones de la observación participante, de las entrevistas, de cada uno de los pasos que seguí, todo el procedimiento para recolección de datos. Eh, son cuatro métodos de recolección de datos que son, si se percatan, de naturaleza etnográfica. Sin embargo, mi estudio no es una etnografía. Simplemente creo que en el transcurso de la investigación me di cuenta de que uno utiliza los métodos de recolección de datos que te exigen los objetivos, que te guían las preguntas de investigación. En ese sentido, creo que estos métodos de recolección de datos me permitieron llegar a lo que quería, que era desentrañar esta construcción que los estudiantes hacen de las estrategias de aprendizaje. Ahora bien, ya que recolecté los datos, me enfoqué en el análisis
Yo empecé con el análisis de datos apenas en el mes de diciembre de 2019 y continué en enero, febrero. En enero y febrero establecí cómo los iba a analizar, perdón, en el seminario de investigación 5, con ayuda del doctor Casas. eh, Decidí utilizar teoría fundamentada como método de análisis de datos, en principio, primero. Después, con la ayuda del doctor Casas, exploré la plataforma para análisis de datos Atlas-T, que es una plataforma de análisis de datos cualitativos que me ayudó muchísimo, muchísimo para la sistematización del análisis y sobre todo para la fusión de todos mis datos de diferentes métodos de recolección. Los logré unir en esta plataforma por medio de la codificación abierta, axial, comparación constante, y bueno, los fundamentos de la teoría fundamentada, Grounded Theory, que es el interaccionismo simbólico. Todo ya redactado, hasta este punto tengo ya todo escrito, eh, bien fundamentado con mis autores de manera muy esquemática, muy sistemática, detallando el procedimiento del uso de Atlas T. Todo ya lo tengo redactado, lo voy a incluir en el correo que voy a enviar en archivo adjunto. Y ahí detallo de lo que se trata en el análisis proxémico, en el cual me enfoco en la cuestión kinésica, movimientos, análisis del lenguaje corporal y sobre todo la interacción en el aula. Yo creo que esto fue muy rico, bastante enriquecedor para el trabajo y es algo que rescato y que voy a intentar mostrar, ¿no?, en mi presentación final, ya cuando tenga mi tesis redactada, en un último borrador listo para presentar. Creo que será de un aspecto muy valioso de mi trabajo, el cual aún me encuentro trabajando. Estoy redactando los hallazgos. Ahora, parte de estos hallazgos que estoy redactando, aquí le pongo el eco de los datos, es un intento de ir hacia una nueva clasificación contextualizada de estrategias de aprendizaje de lenguas. Como primer categoría, yo, después de hacer este análisis de datos, presento esta cuestión sociocultural del estudiante de lengua como una representación, como ellos se perciben, como ellos se autoidentifican, se reconocen. Creo que esto es muy importante para entender cómo se edificaron las estrategias. De modo que es uno de los hallazgos. Si nosotros bien tenemos una idea de cómo vienen los estudiantes, cómo entran a la universidad, que si estudiaron en una escuela pública, privada, si tuvieron contacto con el inglés, si no lo tuvieron, cómo fue. Creo que esta primera categoría nos da la pauta para saber hasta qué punto esta representación sociocultural, esta hasta cierto punto construcción de identidad del estudiante de lenguas, tiene un impacto en cómo se originan las estrategias, cómo se utilizan, por qué y para qué, en qué momentos se utilizan las estrategias. Y esta radiografía del estudiante de lengua creo que posibilita la comprensión de una nueva taxonomía, o por lo menos nos abre camino para ir hacia esa nueva taxonomía, esa nueva clasificación. Como parte de las estrategias cognitivas, encontré procesos de memorización
descubrimiento intuitivo, eh, deducción, habilidades para contextualizar información, eh, procesos cognitivos, en pocas palabras. También encontré procesos metacognitivos, estrategias metacognitivas, conciencia de la lengua. Yo la divido en diferentes subcategorías. Una de ellas es conciencia metalingüística, conciencia lingüística, eh, conciencia cultural, ¿no? De alguna manera es un conocimiento más allá de la cognición que tiene que ver con cuestiones em, de organización del aprendizaje. Podemos encontrar incluso la autonomía y cómo se desarrolla la autonomía en la cuestión metacognitiva, em, la relevancia del autoconocimiento, que está íntimamente ligado con esta representación sociocultural, que es la primera categoría. Estrategias sociales, por supuesto, la interacción, el análisis proxémico, em, y la negociación como parte de una negociación participativa, significativa, la creación de una comunidad de aprendizaje, la interacción entre pares, la interacción entre grupos, eh, la retroalimentación, las funciones del profesor y su impacto en el desarrollo de estrategias. Y bueno, estrategias que están íntimamente ligadas con la interacción. Estrategias sensoriales que también son parte del análisis proxémico, muy interesantes, que abonan a lo que ya se había trabajado con respecto a Oxford y los estilos de aprendizaje, eh, el aprendizaje kinestésico, eh, bueno, kinestético, el cual yo desarrollo con los hallazgos de mis métodos de recolección de datos y que de alguna manera nos muestran cómo toda la cuestión sensorial interviene en el desarrollo de estrategias. Por poner un ejemplo, como un estudiante al presionar un botón eh, se acuerda de la palabra play o pause o stop, y cómo ese movimiento a él le genera un recuerdo y ese recuerdo a su vez un aprendizaje. Bueno, entre otros ejemplos que yo pongo en este desarrollo de los hallazgos que está en proceso de redacción, pero que ya está analizado. La verdad es que esta categoría es bastante interesante. En otro archivo adjunto a este correo se encuentran las subcategorías de esta categoría sensorial. Y finalmente, las estrategias afectivas, que hasta ahora son las 6 principales categorías, pero que de ellas se desprenden diferentes subcategorías que están en desarrollo de redacción. Las estrategias afectivas que tienen que ver con los, los procesos del dominio afectivo y cómo influyen en el desarrollo de estrategias de autorregulación de la ansiedad, de la presión, del estrés, eh, incluso del estado de ánimo por cuestiones de que ya había tocado Oxford con sustenance, location, biorhythms, los biorritmos, ¿no? Eh, el, el clima, ¿no? La temperatura, ¿no?
del salón de clases, eh, en qué momento se desempeñan mejor. Y si ellos lo identifican, obviamente se van entrelazando como una especie de red, un tejido de estrategias que al final tomarán la forma de una clasificación contextualizada, pero que van en diferentes direcciones y se encuentran, convergen de algún modo. Eh, Hasta ahorita este es mi avance. Yo tengo calculado, perdón, tengo calculado terminar mi redacción de hallazgos en el mes de julio, aprovechando el trabajo en casa, maximizando mis tiempos, terminar este apartado en julio, después irme a la revisión de la discusión, ¿no? Terminar terminar con una conclusión, con mis implicaciones, con sugerencias de investigación posterior a futuro, eh, una estructuración de cada uno de los capítulos de mi tesis, una revisión general, eh, una revisión de estilo y para que todo esto si llevo un buen ritmo, y bueno, no sabemos lo que pasa en todo este proceso de investigación, pero creo que podría tener listo ya un borrador final eh, alrededor de octubre, calculo, espero que antes, para que mi directora de tesis, la autora Nora Basurto, pueda entregar este borrador, pueda dar un visto bueno para que pueda ser pues ya leído por mis lectores correspondientes y trabajar en sus comentarios el tiempo que sea necesario para que a principios del próximo año o a finales de este mismo, dependiendo cómo resulten las cosas, yo pudiera estar presentando ya mi disertación de tesis doctoral ante mis 5 lectores, ante mis 5 sinodales jurados, eh, eh, con una presentación formal, ya una presentación con diapositivas y bueno, y sobre todo con la solidez de la redacción de mi tesis. No me queda más que mostrarles algunas referencias para que ustedes vean parte de mi introducción, ¿no? Desde la perspectiva sociocultural, eh, que también mi capítulo de análisis de datos, ¿no? Método de análisis de datos, que también voy a adjuntar a este correo, un reporte y una reflexión de mi avance, de mi progreso hasta ahora, eh, mi lista de códex, que aquí está, que rápidamente les muestro, capital cultural, estrategias cognitivas, metacognitivas, autoevaluación, etcétera, estrategias sociales de inmersión, aculturación, interacción, competencia comunicativa, la función del input, ¿no? Que estoy trabajando con Krashen, que es parte de mi marco teórico, y bueno, las afectivas con términos como scaffolding, andamiaje, monitoreo, efectividad docente, la función del input nuevamente. Todo esto lo adjuntaré al correo electrónico y bueno, va a continuar con mi redacción de hallazgos para que lo tengan listo pues a finales de julio o a mediados de agosto. Sí, yo espero tener ya terminado este capítulo para que pueda proceder con las implicaciones pedagógicas, las conclusiones, las limitaciones y, bueno, recomendaciones para investigaciones futuras. Eh, eh, de, Creo que esto sería toda mi presentación. Espero haber sido breve y conciso, pero bueno, estoy a sus órdenes para aclarar cualquier cuestión y bueno, pues quedo a sus órdenes.
Ay, permítame.